Tenemos en el 63. ¿Qué idea se les ocurre para calcular el límite de eso? ¿Vieron si hay algún límite importante que les pueda servir? Sí, es cierto. Da cero. Ajá. Ese cero lo pueden descubrir. Vaya, por ejemplo, si no tuvieran el límite importante, yo les había mencionado que n factorial es aproximadamente n sobre e a la n para n grande, ¿verdad? N grande les dije que era infinito. ¿Cómo utilizan Stirling ustedes cuando tienen un factorial? Lo hacen de la siguiente forma. Tienen el límite cuando n es infinito de n factorial n a la n. Esto quedaría límite cuando n tiende a infinito. El n factorial es n a la n, e a la n, n a la n. Este y este se van. Y luego esto es límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre e a la n. Y esto es 0. ¿Ya que? Entonces concluyen, por tanto, convergen. Si no, revisan directamente lo de los límites importantes y ahí sale, ¿verdad? Entonces, este es un interesante por el uso del número de Stirling. Por ejemplo, aquí hay algunos que tienen factoriales. Está 64, 66, 65. Este sí lo vamos a El hacer. 73 también. ¿Ah? El 73 también. Esa es una tangente hiperbólica. Ah, perdón. Ah, tiene, correcto. Ya vamos a revisar esos. Es que para estos hay otra idea. Por ejemplo, en el caso del 67, esto es límite 67, ¿verdad? Sería límite cuando n tiende a infinito. Solo copio el problema y les muestro. 1 sobre n a la 1 logaritmo natural de n. Estamos ahí, ¿va? Entonces, ¿cómo lo podemos abordar? Esto es límite cuando n tiende a infinito de 1 n a la 1 sobre el logaritmo natural de n. Esto lo podríamos atacar de la siguiente forma. Pues 1, n, 1 sobre n, n logaritmo de n. Ahora, esto lo pueden ver como potencia de potencias, como el límite cuando n es infinito de 1, n a la 1 entre n, y esto elevado a la n logaritmo natural de n. ¿Sí? ¿Esto a qué tiende, lo de adentro? Uno. Esto es 1. ¿Y esto a qué tiende? Forma indeterminada.
qué tiende este? Creo que es infinito, ¿verdad? No sería forma indeterminada. ¿El qué? Este. N, Sí. N sobre el logaritmo de N. No, revisen los límites importantes, ahí sale. ¿Se fijaron? El, Creo que es el primero. como el numerador, como el numerador crece más que el denominador, va, Eso es infinito. da infinito. Ajá, pero uno del infinito no me sirve. Entonces no me sirvió nada del arreglo. Pensé que me podía servir. Me va a tocar hacer uso de la regla del L'Hopital acá. Entonces no puedo concluir nada hasta aquí. Entonces vamos a tener que usar L'Hopital. ¿De cómo usamos L'Hopital? Sea f de x igual a 1 entre x a la 1 sobre el logaritmo natural de x. Una función de variable real. Y calculamos el límite cuando x tiende a infinito. Entonces esto es límite cuando x tiende a infinito de e a la logaritmo natural de todo lo que está ahí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces esto es límite cuando x tiende a infinito de E1 sobre el logaritmo natural de x por logaritmo natural de 1 entre x. Y solo me centro en el exponente. O sea que me interesa calcular límite cuando x va a infinito de 1 entre logaritmo natural de x por logaritmo natural de 1 sobre x, ¿verdad? ¿Y esto a qué tiende? Uno. Uno. No es negativo. Este es negativo logaritmo natural de x. Entonces esto nos va a dar menos 1. Si este es menos 1, esto es e a la menos 1. Si esto es e a la menos 1, significa que a sub n igual a 1 sobre n a la 1 sobre el logaritmo natural de n. Esto converge a e a la menos 1. Por tanto, converge. Pero no es el L'Hopital. O sea, quiere decir que por aquí hay un detalle que omití, porque llegué sin hacer uso del L'Hopital. Aquí nunca derivé, porque era 0 a la 0 en el infinito. Cheque. Entonces esto converge a e a la menos 1. ¿Preguntas? No, Lick. No. Vamos a revisar otro.
Miren, con el 66, con el AN, con el 65, inclusive con el 64, con el 73, que tiene la misma estructura, podemos utilizar algo. En las reglas, yo les mencioné lo siguiente. Quiero mostrarles eso. En las reglas yo les di dos cosas. Les dije, si ustedes tienen una sucesión y la evalúan AN más 1 sobre AN en valor absoluto, y esto les da un número menor que 1, o hacen esto, y esto les da un número menor que 1, entonces bajo cualquiera de las dos, usted concluye que AN es 0. Entonces eso se puede usar cuando tienen bastantes factoriales. ¿Qué deben saber de los factoriales? Los factoriales se van a simplificar así. K factorial es K por K menos 1 factorial. Con eso nos vamos a guiar. Vamos a ver cuál nos conviene. Vamos a revisar un par de esos. ¿Cuál les llama la atención de lo que les mencioné? De los que están marcados, ¿verdad? 64, 65, 66. Creo que se parecen bastante el 66 y 73. Vamos a trabajar esos dos. 66 es AN, N factorial, 2 a la N, 3 a la N. Y 73 es AN, 3 a la N, 6 a la N, 2 a la menos N, N factorial. Vamos a ver si alguna de las ideas de aquí no funcionan, ¿verdad? Por ejemplo, vaya, con este podríamos tomarlo de la siguiente forma. Lo podríamos tomar como límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de n más 1 factorial, 2 a la n más 1, 3 a la n más 1 sobre n factorial, 2 a la n, 3 a la n. Evaluamos. Esto es el límite. Cuando n es infinito, las barras no hacen nada. Entonces 2 a la n, 3 a la n, n más 1 factorial. Denominador 2 a la n más 1, 3 a la n más 1, n factorial. Ahora simplifico. 2 a la n, 3 a la n, n más 1 es n más 1, n factorial. 2 a la n por 2, 3 a la n por 1, 3 a la n por 3, n factorial, se van los factoriales, se va el 3 a la n, se va el 2 a la n, y esto me da me queda n más 1 arriba, ¿verdad? Me da infinito, no me sirve de nada porque la idea era que me diera 1, entonces no me funcionó. Entonces, ¿qué otro camino tendríamos para ese? ¿Qué otro camino pueden ver? ¿Por qué podríamos irnos por Stirling? N tiende a infinito, n factorial, esto es 6 a la n.
Es lo mismo que tener límite n tiende a infinito. Esto es n a la n, e a la n, 6 a la n. Límite n tiende a infinito. Esto es n, e, 6 a la n. Entonces, esto es infinito al infinito. ¿Qué nos queda eso? Infinito al infinito, ¿qué es? Jóvenes, Creo que forma indeterminada. bueno, si supuestamente lo es, entonces debe pasar algo. Revisamos el límite cuando n es infinito, porque es igual, ¿verdad? A e, a la logaritmo natural de n, e por 6 a la n, esto es lo mismo. Pero esto es infinito. Esto es infinito, logaritmo de infinito es infinito, por infinito me queda infinito. Es al infinito, infinito. Por tanto, diverge. Revisen si en los límites importantes hay algo parecido a esto. Un x a la n sobre n factorial. Sí, Ajá, ¿y qué da ese en el infinito? da 0. Cero si es x a la n entre n factorial para cualquier x, ¿verdad? Sí. Sí. No dice X fijo, dice. Ajá, correcto, pero cualquier x representa un número. Si Ujú. notan, esto tiene esa forma, solo que está en recíproco. Entonces, si el recíproco de este, o sea, 6 a la n entre n factorial da 0, esto da directamente infinito, ¿verdad? ¿Me siguen? O sea, recuerde, x a la n sobre n factorial cuando n es infinito, eso es infinito. Entonces, el recíproco de esta, perdón, esto es 0, ¿verdad? Y el recíproco de esta, o sea, n factorial sobre x a la n, es infinito. Que era la forma que teníamos nosotros. Mira. Cheque. Sí, ¿Entendieron? sí. Entonces, si se fijan el 73, ¿a qué tiende? Mírenlo bien. Sería 3 por 6, 18 por 2, ¿verdad? O sea, 36 a la n sobre n factorial. Esto es 0. Esto de converge, pero podemos llegar a este 0 de otra forma. Ahí usa el límite importante, ¿verdad? Pero si no, podríamos utilizar la técnica que les mencioné. Tenemos a n es 3 a la n, 6 a la n, 2 a la menos n, n factorial.
Se pueden trabajar así. N tiende a infinito. Sería 3 a la n más 1, 6 a la n más 1, 2 a la menos n menos 1, n más 1 factorial, luego 3 a la n, 6 a la n, 2 a la menos n factorial. Esto es límite cuando n es infinito de 3 a la n por 3, 6 a la n por 6, 2 a la menos n factorial en el denominador, 2 a la menos n, 2 a la menos 1, 3 a la n, 6 a la n y n más 1 factorial. Las barras no hacen nada. Entonces de aquí se va este, se va este, se va este. ¿Qué me queda? Me queda 3 por 6, 18 y 2, abajo, 36, 2 a la menos 1, serían 36, ¿verdad? N factorial, N más 1, N factorial, se van los factoriales, y esto en el infinito da 0. 0 es menor que 1. Como 0 es menor que 1, cumple la regla que les mencioné. Entonces, AN converge a 0. Miren. O lo hacen como les mostré anteriormente, que es usando el límite importante. ¿Entendieron? Sí. Sí. Vamos a ver otro. Vaya, por ejemplo, este y este se pueden hacer siguiendo los límites importantes. ¿A qué tiende 68 y 70? ¿68 y 70 qué tienden? El 68 a e a la 1, elevado a la 1. Ah, o sea, logaritmo natural de E, ¿verdad? Ajá. O sea, 1. 1. Ajá. ¿Y el 70? Pero el 70 está como al revés, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿qué le queda? Quedaría E a la N. Mm. Ya descubrieron que da 70. Ese les queda E a la menos 1. Porque, tal y como su compañero lo dijo, estaba como al revés, ¿verdad? Entonces, eso es equivalente a tener 1 entre E. Pero
el que más me interesa es el 69 de ahí, porque el 69 no lo podemos manipular. Miren ahí, tienen uno a la infinito, ahí forma indeterminada, pero no tenemos algo algebraico para poder trabajarlo. Entonces, definimos la función cf de x igual a 3x más 1, 3x menos 1 a la x, una función de variable real. Entonces, ¿qué hacemos con esta? Límite cuando x tiende a infinito de 3x más 1, 3x menos 1 a la x. Esto es límite cuando x es infinito de e logaritmo natural de 3x más 1, 3x menos 1 a la x. Me interesa calcular ese límite. Entonces, el límite cuando x es infinito de logaritmo natural de 3x más 1, 3x menos 1 a la x. Esto lo vamos a trabajar de la siguiente forma. Es lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este pasa a multiplicar aquí. Entonces, al multiplicarlo lo podemos escribir así. Entonces, aquí tengo 0 sobre 0. Puedo usar L'Hopital. Entonces, para usar L'Hopital, límite cuando x es infinito de menos 1 sobre x cuadrado y derivo este. La derivada de este es 3, 3x más 1 menos 3, 3x menos 1. Y ahora opero. Se van los 9. Y esto me queda límite cuando x es infinito de 6x cuadrado, 9x cuadrado menos 1. Y esto es 2 tercios. Mismo grado en el infinito. Me queda 6 novenos, pero 6 novenos es 2 tercios. ¿Qué significa? Que esto es e a la 2 tercios. Y eso implica que este es e a la 2 tercios. Por tanto, converge. ¿Me entendieron? Son dos partes, ¿verdad? Aquí que estoy todo cruzado hoy. Esto que es la primera, la parte del exponente, y luego esto que es donde utilizo la regla del L'Hopital. Y con la regla del L'Hopital me apoyo en la variable real para calcular el límite de la asociación. ¿Se entendió la idea? Sí, ¿Una pregunta? no. Vamos a ver qué otro interesante tenemos por aquí.
El 81, miren aquí, no hay que hacer nada para saber que es convergente. En el infinito la tangente inversa es pi medios, entonces converge. Este vamos a revisar, miren, el 80. Con el 80 les voy a explicar otro detalle. Estoy ahí. Entonces evalúo el límite. Cuando n es infinito, 3 a la n, 5 a la n, elevado a la 1 entre n. En este caso, siempre que vean este tipo de términos, van a tomar ustedes la base mayor y la van a factorizar. En este caso, me va a quedar 5 afuera, 3 sobre 5 a la n más 1 a la 1 entre n. Cheque. ¿Está bien? Sí. Ahora en el infinito esto es 0. Sí se los diese, ¿verdad? R a la n, para cuando n va a infinito, es 0 siempre que la r esté entre menos 1 y 1. Y si es mayor que 1, en valor absoluto, da infinito. Están los límites importantes ese. R a la n. Está este. Esto es 0 si en valor absoluto esto es menor que 1. Y R a la n es infinito si en valor absoluto es mayor que 1. En este caso, esto es menor que 1, 3 quintos. Entonces esto es 0. 1 más 0 es 1. 1 a la 0, 1. Esto me va a quedar 5. Por tanto, converge. Este anótenlo por si no se los mencioné en las... Me parece que en las reglas de estado, si no está en los límites importantes. ¿Preguntas? No le. Vamos a ver otro. Vamos a trabajar 84, 87, 88, 86. Inclusive este. Estos dos salen súper rápido. No sé si les interesa alguno de estos dos, 89 o 90. ¿Cuál les llama más la atención?
El 90 de la P. 90. Trae una P arriba, ¿verdad? ¿Ah? Creo que trae una P donde dice 1 sobre X en la Esto, P. es el denominador P. Sí, Una P aparece ahí. sí. Pero no se la gran cosa. Vamos a verlo. Y vamos a revisar de los que les mandé. Y para que tengan una idea de cómo trabajan las asociaciones. Había otro por ahí, pero no recuerdo. Bueno, vamos a revisar esos que les marqué y el que les mencioné. Por ejemplo, miren esos dos. En el 85 y el 86 se utilizan los límites importantes a que tienden. Miren, por ahí hay un límite que dice límite cuando n es infinito del logaritmo natural de n. Esto a la alfa sobre n a la beta me parece que es. Es el primero. Sí, así es. Salen límites importantes. Una que salen unas series y al final salen los límites importantes. ¿A qué tiende este? A 0. A cero. ¿Con qué restricción? Con alfa mayor que cero y beta mayor que cero, ¿verdad? Sí es. Sí. Entonces, si se fijan aquí, mi alfa vale 200 y mi beta vale 1. Esto tiende a cero, por tanto, converge. Y este 0, por tanto, converge. Cheque. ¿Preguntas? Si no, entonces, seguimos. Por ejemplo, el 84 es la raíz n-ésima de n cuadrado más n. Miren, en este caso, límite cuando n es infinito de la raíz n-ésima de n cuadrado más n. Miren, entonces en el infinito esto es 1. Y luego 1 más 0 es 0. A la 0,
1 también. 1 por 1, 1. Por tanto, converge. ¿Preguntas? Lick, ¿por qué da 1 raíz de n de n al cuadrado? Ah, porque es lo mismo que tener la raíz enésima de n al cuadrado. Y la raíz enésima de n en el infinito, por los límites importantes, es 1. Ya. Cheque. Gracias, Lick. Listo. Sí. ¿Cómo harían el 87? Miren. En el infinito. Racionalizamos. Se van estos. Miren. Ahora factorizo el denominador. Se van las n y esto es un medio. Entonces concluimos que converge. Vamos con el 88. Entonces podemos hacer uso de lo mismo arreglo de límites al infinito. Miren, se van estos dos. Como tiende infinito, de cada uno de estos sale un valor absoluto, pero como hay infinito positivo, solo me va a quedar n, raíz de 1 sobre n al cuadrado, más n, raíz de 1 sobre n, sobre n menos 1. Saco de común. Y esto da 2 en el infinito. Por tanto, converge.
El denominador es menos n menos 1. Vamos a ver. No es, solo es n menos 1. Es que aquí es más. Cuando lo racionaliza, es menos n cuadrado menos n, ¿va? Oh, sí, tiene razón. Tiene toda la razón. Es negativo. Check. Menos, menos, menos 2, entonces. En el ejercicio anterior también era menos un medio. ¿Ah? En el ejercicio anterior también era negativo. ¿En dónde? En el ejercicio anterior a ese. ¿En este? ¿Sí? No, ahí no. Porque es n cuadrado menos este más este. Se van estos, solo queda n. Simplifico. ¿Se fijaron? Jóvenes, Muestre el 88. Check. Sí. ¿todo bien? Vamos al 90. Tenemos eso. Entonces, de acá, integramos. Este integral es x a la menos p más 1 entre menos p más 1 evaluado de 1 a n. Entonces es 1 sobre 1 menos p n a la menos p más 1 menos 1. Entonces nos queda a n como 1 menos p. Y aquí, ¿esto es positivo o es negativo? Negativo. Negativo. O sea que si lo colocamos así, positivo. ¿Sí? Sí. Sí. Entonces, cuando lo evaluamos en el infinito, ¿qué nos va a quedar? El menos 1 tiene el exponente también. ¿Cuál? El menos p más 1. ¿O no lo llevo?
pero solo lo evalúa 1 elevado a un número negativo o positivo en este caso. Es 1. ¿Sí? Ah, sí, sí, sí. Ah, bueno. De n tiende a infinito, 1, 1 menos p. Entonces, el infinito, ¿qué tiende esto? Sería 0. Y al final esto es 1, p menos 1, y esto es un número. Entonces, converge. Cheque. Sí, cheque. Es cualquier número. ¿Cómo dice? Ese sería cualquier número. Sí, p es cualquier número mayor que 1. Así está arriba. ¿Cómo dice? No, no, es que no había visto que estaba arriba P mayor que 1. Ya. Vamos a revisar el que les había dicho. Ya lo busco. Tal vez esta sucesión es más interesante si la trabajamos de esta forma. Es la sucesión A1 igual a 2, AN más 1 es un medio de AN más 4. Es una sucesión dada en forma recursiva y me piden determinar si la sucesión dada converge o diverge. Pero lo que más me interesa es mostrarles cómo calcular el término enésimo de esa sucesión. Entonces, ¿cómo calculamos el enésimo término? Fíjense, aquí tendríamos AN más 1 igual a un medio de AN más 2, ¿verdad? Pero esto es equivalente a tener AN más A1. Esto es AN más 1 y esta fórmula es válida para 1 en adelante. Entonces, vamos a comenzar a ver los términos. Miren, por ejemplo, el A2. A2 sería 1 sobre 2 A1 más A1, ¿verdad? Es decir, 1 más 2 sobre 2 por A1. Lo voy a dejar así por un momento. Miren A3. A3 es un medio de A2 más A1. Pero esto nos quedaría un medio, 1 más 2 sobre 2 A1 más A1.
Esto, si notan, lo podría reescribir como 1 más 2 más 2 a la 2 sobre 2 a la 2 por A1. ¿Sí? ¿Van viendo el comportamiento? Miren el A4, ¿Por qué sería 2 a la 2? por este un medio de aquí afuera. Si multiplica este 2 por este 2, 4. Ah, ya. Ajá, de Sí. ahí. Cheque. Miren el Sí, A4. cheque. El A4 es un medio A3 más A1. Entonces, esto es un medio de 1 más 2, 2 a la 2, 2 a la 2, A1, más A1. Si simplifico, es 1, 2, 2 a la 2, 2 a la 3, sobre 2 a la 3, A1. O sea que ya pueden ver una fórmula. Ya hay un patrón ahí, ¿se fijaron? Sería 2 a la n, ¿Cómo dice? sería 2 a la n, me parece. Sería Sí, bueno, sería 2 a la n el patrón, pero 2 a iniciando la desde cero, n. ¿o no? No. Fíjese bien. Mire, está A2. A2 aparece 2 a la 1. Luego 1 más 2. Miren a la 3. A3 es 2 a la 2. 1 más 2, 2 a la 2. A4, 2 a la 3. 1 más 2, 2 a la 2, 2 a la 3. ¿Sí? ¿Cómo sería el A5? Sería 2 a la 4, ¿verdad? Primero. Y después 1 más 1 2 más 2, 2 a más la 2 2 al cuadrado, más 2 a la 3 más 2 a la 4. por A1. Correcto. Cheque. Entonces así, nosotros sacamos el AN. El AN es 2 a la N menos 1, 1, 2, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la N menos 1 por A1. Pero tenemos un lío en el numerador. Vamos a indagar qué valor es el numerador. Miren el numerador. Le voy a llamar, no sé, Z. Era 1 más 2, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la N menos 1, ¿verdad? Eso era el numerador. Sí. ¿Sí? Si multiplicamos por 2 todo eso, tengo 2z igual 2, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la n. Voy a restar 2z menos 2. ¿Qué me queda? Z sería este con este, este con este, este con este, este con este, este con el que sigue y este con el anterior. Entonces me quedaría 2 a la n menos 1. Miren, así calculamos z. Entonces, ¿quién es el AN? El AN es 2 a la n menos 1, 2 a la n menos 1 por
por A1, ¿verdad? Vamos a revisar. Sí. Y A1, ¿vale? Entonces, esto me quedaría 1, 2 a la n menos 2, porque A1 es 2. Entonces lo escribo como 2 a la menos 1. Por eso me queda este término. Esto sería el término enésimo de la sucesión en forma recursiva. Esta sucesión se encuentra así, ¿verdad? No siempre todas las recursivas tienen la misma secuencia, pero al menos una idea. Entonces, si queremos evaluar el límite para saber si converge o diverge, todo lo evaluamos. Se van estos dos. En el infinito esto es 0. Y esto al final es 4. Por tanto, converge. Cheque. Esta misma sucesión es esta misma. A1 es A. AN más 1 es 1 sobre A. AN más A a la 2. Se trabaja igual, ¿verdad? Solo exigen que A no sea 0. Entonces, todas estas sucesiones funcionan. Entonces, dependiendo del valor, convergen a ese número. Van convergiendo a una relación parecida. Entonces, sería interesante que intentaran aplicarle a esta forma lo que teníamos anteriormente. Ahí para que se divaguen hoy, antes de dormir. ¿De qué? Chéquele. ¿Alguna pregunta? Creo que no. No. Entonces, el lunes miramos series. Entonces, si pueden leer la sección 10.2, el lunes les comienzo a explicar qué significa, bueno, qué es una serie, qué significa la convergencia de una serie y qué más. Y así a comenzar a usar los criterios. Entonces, la otra semana salimos de criterios. Ahí les voy a ir explicando. Lo vamos a hacer, eso lo vamos a trabajar a nivel del libro, la parte de los criterios, para que vayamos entendiendo bien la historia. Cheque. Lick, ¿Sí? con el examen, ¿verdad que no va a tener una hora fija? No, lo voy a dejar para entre lunes y martes. Lo voy a habilitar desde el lunes y les voy a dar hasta el martes en la noche para que lo trabajen. Y les voy a dar tiempo suficiente para que se sienten relajados a trabajarlo y todo. Creo que lo voy a dejar con 2 intentos. O sea que si alguien viene y siente que no le fue bien en el primer intento, tírese el segundo, si de todas formas. Uy, sí, hombre. Gracias. Entonces, para ver cómo nos va con la historia. No hay tarea